Muy buenas tardes, soy el teólogo bíblico noteísta Tito Martínez y hoy voy a comentar y voy a analizar un vídeo realizado por un tal Jonathan Vargas, en el cual habla del pecado original y sus consecuencias. Es un vídeo que hizo y que publicó en YouTube hace 2 meses y vamos a ir analizándolo lo que dice este individuo a la luz de las Sagradas Escrituras. Lo que diga que es correcto se va a reconocer y lo que diga que esté en contra de la Sagrada Escritura, que sea falso, pues lo voy a refutar a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar escuchando a Jonathan Vargas. Muy buenas tardes a a todas las personas que están viendo este video, que les ha llegado de distintas maneras. La verdad es que no era costumbre mía aparecer en videos, pero dada la tecnología, decidí que por qué no. Tertuliano dijo, referente al pecado, es una infección pecaminosa hereditaria que no excluye la presencia de algo bueno en el hombre. Eso fue lo que dijo Tertuliano. Ambrosio de Milán dirá, el hombre está en un estado pecaminoso a causa de la caída de Adán. Agustín dijo, el hombre tanto físico como moralmente está del todo corrompido por causa del pecado de Adán. Esa quería una breve introducción sobre el video que yo quisiera mostrarle ahora, porque lo que les voy a mostrar ahora es un breve compilado, una enseñanza muy breve sobre la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el pecado original? Y yo quisiera comenzar, porque no voy a explayarme con muchos textos bíblicos, pero sí explicar 1 Juan 3:4, porque es la definición bíblica de lo que significa la palabra pecado. Entonces, ¿qué es lo que significa pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que es pecado. Infracción. Efectivamente, esa es la definición del pecado que da la Escritura aquí en 1 Juan, capítulo 3, verso 4. El que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué ley? Evidentemente la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Hay un pasaje de Pablo en la epístola a los Romanos donde dice, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, la ley lo que hace es darnos el conocimiento del pecado. Como dijo aquí el apóstol Juan, el pecado es infracción de la ley. Infringe también la ley. Si no existe la ley, pues no habría infracción, no habría pecado. No se imputaría infracción porque no hay ley, pero al existir la ley de Dios, el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, por el momento lo que está diciendo aquí Vargas es cierto. Seguimos. De la ley. Entonces, la palabra amartía, que es la palabra más común en griego para la palabra pecado, no está en un contexto espiritual, está en un contexto físico, donde los cazadores salían a buscar el sustento para su hogar y dependiendo de la herramienta, generalmente eran un arco y flecha, si erraban a la presa, erraban al blanco, ellos decían jamartía, jamartía. Y de esa manera, lo que hace el apóstol es trasladar este significado al ámbito espiritual para decir que nosotros hemos fallado al apuntarle al blanco de la ley. La ley es el blanco, nosotros hemos errado, por lo tanto hemos fallado. Esa significa amartía. Entonces, partamos rápidamente entonces. Pecado original. ¿Qué es pecado original? Pecado original es simplemente la condición pecaminosa en que nacen los hombres en este mundo. Eso es lo que significa pecado original. Ahora, ¿qué es lo que entendemos como condición pecaminosa? Es lo que varía según las distintas denominaciones. ¿Será pecado, el hombre viene sin culpa, pero viene corrupto? El hombre nace puro y casto como Adán en el Edén, sin nada de corrupción, sin nada de culpa. Eso es lo que enseña el pecado original, que se vio desarrollado de una mejor manera dentro de la doctrina reformada del siglo XVI. No así, aunque como yo partí, ¿cierto?, con algunos padres de la iglesia, ya ciertos padres de la iglesia daban varias bases para entender la doctrina del pecado original, aunque ninguno de ellos desarrolló de una manera como lo conocemos ahora esta doctrina. Vamos a entender dos cosas primero.
Hay dos ramas del pecado original que nosotros heredamos de Adán, de lo que ocurrió en el Edén. Uno es la corrupción y el otro es la culpa. ¿Qué es lo que es corrupción? Definimos como corrupción como aquella contaminación inherente que nosotros recibimos tanto físico como espiritualmente, es decir, perdón, como moralmente. Entonces, es una contaminación que nosotros heredamos de lo que ocurrió en el Edén con Adán, y por eso nosotros decimos que estamos corrompidos, porque nosotros envejecemos y nuestro cuerpo se ve afectado a causa de esa corrupción, y nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestros más grandes afectos también se ven afectados. Por lo tanto, también somos corruptos en ese sentido, en el lado físico y en el lado metafísico, en palabras técnicas. Metafísico significa más allá de lo físico. Y por otro lado tenemos la culpa, que definimos culpa como aquella deuda, aquella demanda que nosotros tenemos con la ley de Dios al fallar nosotros en cumplirlo. Dentro de la culpa se desglosan dos matices. Uno es la culpa real y el otro es la culpa penal. La culpa real es la acción propia, es intransferible para lo secular. Brevemente lo explico esto. La culpa real es mi acción propia, es decir, cuando yo le deseo mal al hermano o a la hermana, cuando yo golpeo a alguien, cuando yo infrinjo una ley terrenal también, esa vendría siendo una culpa que yo adquiero por mi acción, mi accionar propio, el hecho que yo lo he hecho. Por eso se dice que es intransferible para lo secular, porque si yo violo, por ejemplo, una ley de tránsito, yo voy donde el juez, y el juez me va a decir, mira, yo te perdono porque Cristo te perdonó en la cruz. Eso no corresponde porque va a ser intransferible para lo terrenal, para lo secular, pero sí va a ser transferible a la persona de Cristo en cuanto a lo espiritual, pero no así en cuanto a lo terrenal. Por eso decimos que es intransferible para lo secular, y es la acción propia. La culpa penal entonces va a ser un poquito lo contrario, es la acción de Adán, ¿cierto?, que ocurrió en el Edén, de la cual hay dos posturas que enseñan que yo de una manera soy culpable de lo que hizo Adán en el Edén. Una es en base a un organismo propio, que se le llama realismo, en donde yo, de una manera física, real, no me atrevería a decir a nivel celular, pero sí nosotros estamos realmente presentes de alguna manera como un organismo vivo en Adán, y por lo tanto nosotros pecamos cuando Adán pecó en el Edén. Ese vendría siendo el realismo. En cuanto a la otra postura, que es la... Bueno, vamos a refutar la mentira que ha dicho aquí el Vargas, decir que nosotros somos culpables del error del pecado cometido por Adán es una imbecilidad que solamente un auténtico subnormal la puede enseñar. ¿Qué culpa tenemos nosotros del pecado que cometió Adán desobedeciendo a Dios? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene usted de la infracción que cometió Adán cuando se desobedeció a Dios? ¿Tenemos nosotros la culpa? No. ¿Qué hemos heredado de Adán? Según el apóstol Pablo. ¿Hemos heredado el pecado de Adán? No, como vamos a ver ahora. ¿Qué hemos heredado de Adán? Hemos heredado la muerte. Escuche bien, Vargas. Hemos heredado la muerte, no el pecado cometido por Adán. Nosotros no somos culpables del pecado cometido por Adán. Hemos heredado una condición mortal, como dijo bien claro, y ahora lo vamos a ver en la epístola a los Romanos. Así la muerte, no dice el pecado, la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos hemos pecado. Hemos heredado la muerte, vamos a verlo. Vámonos aquí tengo el Nuevo Testamento. Se encuentra el pasaje en la epístola de Pablo a los Romanos, creo que es el capítulo 5, vamos a verlo. Efectivamente, mire. Voy a leer a partir del verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, fíjate lo que dice ahora Pablo aquí. Así la muerte, no dice así el pecado pasó a todos los hombres, no. La muerte es lo que hemos heredado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva.
La muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué? Porque todos pecaron, efectivamente. El salario del pecado es la muerte, dijo el apóstol Pablo, y por eso es que todos morimos, porque todos pecamos. Todos hemos pecado. Ahora un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios ya no practica el pecado, ya no somos pecadores, pero hemos pecado antes de ser hijos de Dios, antes de conocer el verdadero evangelio, hemos pecado, habíamos pecado, y por lo tanto por eso es que morimos. Lo que hemos heredado, repito, de Adán es la muerte, no el pecado, no la culpabilidad de Adán. Nosotros no somos culpables, repito, del pecado cometido por Adán. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Ninguna. Lo que hemos heredado es una condición mortal, una naturaleza mortal, es lo que hemos heredado, como dice aquí bien clarito el apóstol Pablo. Es decir, que hemos heredado el pecado de Adán, como dicen muchos iglesieros del sistema apóstata. Dice, no, hemos heredado el pecado original cometido por Adán, porque cuando dicen el pecado original, nos estamos refiriendo al pecado cometido por Adán y Eva. Eso es el pecado original. Nosotros no hemos heredado ningún pecado original de Adán y Eva. Embustero. Hemos heredado la muerte, una condición mortal. ¿Por qué? Porque todos pecamos, como dice aquí, pasó a todos los hombres la muerte por cuanto todos pecaron. Es la muerte, por lo tanto, lo que hemos heredado de nuestros primeros padres. Una condición mortal, un cuerpo mortal, un alma mortal, porque el alma es el ser humano, dice la Biblia. Adán fue hecho un alma viviente, el alma es la persona y somos mortales, ¿por qué? Porque hemos heredado esa condición mortal, no porque hayamos heredado el pecado de Adán. Solo un subnormal puede decir que hemos heredado el pecado cometido por Adán, no. Hemos heredado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a seguir escuchando a esta criatura, el pollo este del Vargas. Representación federal, que es la que más va a adoptar la reforma, que es que Adán no estaba representando allí como aquella cabeza federal, es decir, Adán nos representaba a todos nosotros al igual como nos representa un presidente de la República. Cuando el presidente toma alguna determinación, todos nos vemos afectados. Y esa va a ser la enseñanza de que a través de esta representación, lo que ocurrió en el Edén, definitivamente nos afecta a todos nosotros. Y cuando Adán peca, pecamos todos nosotros. No, eso que está diciendo de que cuando Adán pecó, pecamos todos nosotros, eso jamás lo dice la Biblia por ninguna parte. El apóstol Pablo jamás dijo esa herejía, esa doctrina de demonios que acaba de decir este mentiroso llamado Vargas. Eso es mentira. Lo que hemos heredado de Adán, repito, es la muerte, esa condición mortal, pero no el pecado cometido por Adán. La Biblia nunca dice que hemos heredado el pecado cometido por Adán. Lo que hemos heredado, como dice aquí en Romanos 5, verso 12, es la muerte. Así la muerte pasó a todos los seres humanos, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Dónde dice Pablo que hemos heredado el pecado de Adán? ¿Me lo puede decir usted, Vargas? ¿Dónde dice esa doctrina de demonios que usted se ha inventado? Bueno, que usted ha tomado de alguna iglesia apóstata y falsa. ¿De que hemos heredado el pecado de Adán? No. Morimos porque pecamos nosotros. No por el pecado cometido por Adán, sino porque pecamos. Si nosotros no pecáramos, no moriríamos, seríamos inmortales. ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte, dijo Pablo. Si no pecáramos, no moriríamos, no envejeceríamos y tampoco moriríamos. Repito, lo que hemos heredado es la muerte, una condición mortal. Y esa condición mortal viene cuando nosotros pecamos. Y como todos los seres humanos hemos pecado, todos hemos pecado, excepto uno. Evidentemente que fue Jesús. Él nunca cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Dice la Escritura, era limpio y sin pecado. Jesús, si hubiera querido, no hubiera muerto. Él entregó su vida voluntariamente. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, sino que yo mismo la doy. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús murió no porque fuera pecador, él nunca pecó. Él podría haber vivido joven siempre, sin morir jamás, porque nunca pecó. Entonces, ¿por qué murió? Porque voluntariamente decidió morir para que se cumplieran las profecías
y para poder salvarnos. Él gustó la muerte por todos. Por voluntad propia decidió entregar su vida. Nadie le quitaba la vida, sino que él mismo la daba, la entregaba, por eso es que murió. Pero Jesús, si hubiera querido, jamás habría muerto. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nunca cometió pecado. Él era limpio y sin pecado. Él entregó su vida como Cordero de Dios, como Cordero limpio, sin pecado, para poder rescatar a los suyos, comprarlos con su sangre. Esa es la razón por la cual Jesús voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas, cuidado, no por toda la humanidad, como dicen en las iglesias falsas. Mi vida doy por mis ovejas, dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Murió por sus ovejas, solo por sus ovejas, los que creen en él y le siguen. No murió por toda la humanidad, no entregó su vida por el mundo entero, como enseñan millones y millones de falsos cristianos. Entregó su vida únicamente por sus ovejas, por los suyos, para poder rescatarlos, ¿de acuerdo? Una vida limpia, sin pecado, la entregó por nosotros. Repito, si Jesús hubiera querido, no hubiera ido a la muerte. Si él no hubiera deseado, no hubiera querido obedecer a Dios, no hubiera muerto. Porque él nunca pecó, así de sencillo. Nunca hubiera envejecido y tampoco hubiera muerto. Él no envejecía porque nunca pecó. Él a la edad de 33 años entregó su vida. Jesús no podía envejecer. No podía envejecer porque la vejez es consecuencia del pecado. Y como Jesús nunca pecó, por lo tanto no podía envejecer. Se hubiera quedado en la edad de 33 años para siempre. Pero voluntariamente decidió morir, entregar su sangre, entregar su vida por los suyos, por sus ovejas. Vamos a seguir escuchando a este analfabeto bíblico que todavía no se ha enterado lo que dijo el apóstol Pablo. Usted todavía no se ha enterado de lo que dijo Pablo bien clarito. Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es la muerte la que hemos heredado de Adán, pero no hemos heredado de ninguna manera el pecado de Adán. Eso es una herejía, una espantosa doctrina de demonios enseñada por falsos cristianos, como por ejemplo este individuo llamado Vargas. Seguimos. Esa acción de Adán es transferible. También se le coloca un nombre también, que es imputación. De tal manera que no es esa culpa se hereda a través de una imputación, a través de una transferencia. Pero ¿cómo se nos va a imputar a nosotros el pecado cometido por Adán, idiota? Adán era responsable de su desobediencia, del pecado que cometió, de la infracción, infringir el mandamiento que Dios les dio, de no comer del árbol prohibido. Se le imputó a él y a su esposa, claro. Pero a nosotros, ¿cómo se nos va a imputar el pecado cometido por Adán? A ver, tarado. Eso es estúpido, es ridículo. Repito, lo que pasó a todos los hombres es la muerte, esa condición mortal. ¿Y por qué? ¿Por qué la muerte pasó a todos? Porque todos morimos, todos hemos pecado y por lo tanto todos vamos al polvo de la tierra, morimos, todos hemos pecado, excepto, por supuesto, el único que no pecó, que fue Jesús. Seguimos. Bien, heredado la corrupción también ya definimos lo que era corrupción y ahora voy a desglosar dos matices bien cortitos, por lo que es la extensión y su efecto. En cuanto a la extensión, va a recibir un nombre técnico, que al igual como cualquier nombre técnico, no sale en la Biblia. Como ejemplo, pecado original no sale en la Biblia. Libre albedrío, un nombre técnico, no sale en la Biblia. Trinidad no sale en la Biblia. Monoteísmo no sale en la Biblia. Y hay una infinidad de nombres técnicos. Depravación total es uno de ellos. Quiere decir que depravación total pasa a enseñar que en cuanto a su extensión, esta corrupción que me afecta física y espiritual y moralmente, se explaya totalmente a todos los ámbitos. Es decir, mi cabeza no va a envejecer y mi cuerpo no, sino que yo voy a envejecer completamente. Mis afectos, mis sentimientos y mis emociones más profundas se van a ver afectadas también de manera total con respecto a esta corrupción, porque se extiende hasta ese plano, hasta afectar mis sentimientos, hasta afectar mis mayores deseos. En cuanto a su efecto, hay otra palabra que se va a llamar inhabilidad total. La inhabilidad total va a enseñar que
yo, a causa de esta corrupción que afectó tanto físico y moralmente mi ser, yo no estoy en condiciones de agradar a Dios ni en el ámbito físico, ni en el ámbito de mi emoción o de mis sentimientos. Por eso la Biblia en alguna parte va a decir que nadie puede hacer algo bueno delante de Dios. Fíjese lo que este payaso, este mamarracho acaba de decir, que nadie puede hacer lo bueno, nadie puede hacer lo bueno, el bien delante de Dios. Porque dicen, no, es que todos somos depravados, no hay ni un solo ser humano en el mundo que sea justo. A ver, soplagaita, pon atención a lo que te voy a decir. Vosotros, los herejes calvinistas, enseñáis que no hay ningún ser humano justo en el mundo. Yo te pregunto, entonces, ¿por qué a Noé se le llama varón justo? Se dice que era varón justo. ¿Por qué? Si no hay justo ni a un uno, como se decís vosotros, que en el ser humano no hay ningún ser humano que sea justo en la tierra, ¿por qué a Noé se le llama varón justo? ¿Por qué a José, por ejemplo, el esposo de María, también se le llama varón justo? ¿No decís vosotros que no hay ningún ser humano que sea justo? El que practica la justicia es justo. El que busca la justicia es un varón justo. A las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25, ¿cómo los llamó Jesús? Ovejas misericordiosas que no forman parte de los hermanos pequeños de Jesús, es decir, de la iglesia de Cristo. Porque en Mateo 25 Jesús hizo claramente tres grupos, tres divisiones. Las ovejas, esas ovejas misericordiosas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. A ver, soplagaitas, ¿quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Somos nosotros, la iglesia, los verdaderos cristianos. Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Quiénes son las cabras, los cabritos? Aquellos que han escuchado la verdad y la rechazan, los impíos, los malvados. ¿Y quiénes son esos justos? Son esas ovejas misericordiosas que en el futuro van a ayudar a los hermanos pequeños de Jesús. Les darán de comer, les darán de beber, los visitarán en las cárceles, van a tener misericordia con ellos. Serán, Jesús los llamó, ovejas misericordiosas. ¿Y cómo lo llamó también? A estas ovejas misericordiosas que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Pues vamos a irnos al Evangelio de Mateo. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos calvinistas, como el pollo el Vargas. Mateo capítulo 25. Mire. Verso 46. E irán estos, es decir, las cabras, los cabritos, los que no quisieron tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, al castigo eterno, es decir, a la destrucción eterna en el fuego. Eso es lo que significa el castigo eterno. Serán totalmente destruidos en cuerpo y alma en el lago de fuego. Eso es lo que significa el castigo eterno. No una vida eterna en tormentos, como enseñan estas iglesias diabólicas y apóstatas, como la calvinista. ¿Y qué dice ahora? Y los justos a la vida eterna, como que no existen en el planeta Tierra, en el mundo, seres humanos justos. Entonces, porque aquí Jesús los llamó los justos, los va a llamar los justos, refiriéndose a esas ovejas misericordiosas que van a ayudar en el tiempo de la gran tribulación, van a ayudar a los verdaderos cristianos. ¿Por qué le llamará a Jesús los justos? ¿Por qué enseñan ustedes esa doctrina de demonios, esa mentira de que en el mundo no existe ni un solo varón, ni una sola persona que sea justa? ¿Cómo que no? A Noé se le llama en la Biblia varón justo. A José, el esposo de María, se le llama varón justo. Y no eran cristianos, porque ni Noé ni José, el esposo de María, eran cristianos. Eran varones justos. Y a estas ovejas misericordiosas, que tampoco serán cristianos, no formarán parte de la iglesia de Cristo, también Jesús los va a llamar justos. Y no eran cristianos. ¿Por qué mienten ustedes? ¿Por qué mentís vosotros, hijos del diablo, diciendo que en el mundo no hay nadie que sea justo? Que todos están corrompidos por la maldad, que todos los seres humanos son perversos, son malvados, son impíos. ¿De dónde han sacado ustedes
esa espantosa doctrina de demonios. Decir que todos los seres humanos son impíos, son malvados. Por supuesto, hay muchos seres humanos que son impíos, que son malvados, pero hay otros que son justos, como lo era Noé, como lo era José el esposo de María, y otros muchos más también que menciona la Biblia, lo llama justos. Usted se va al libro de los Salmos y verá cómo habla montones de veces de los justos, de los justos, de los justos. Y no se está refiriendo a cristianos, se está refiriendo a seres humanos que practican la justicia. Esa doctrina calvinista enseñada por estos hijos del diablo, de que en el mundo no hay ni un solo ser humano que sea justo, es una espantosa doctrina de demonios, como acabo de demostrar. Seguimos. Claro, delante de Dios, pero delante de las otras personas sí, porque ahí cambia el nivel de comparación. Pero en cuanto a lo que respecta a Dios, estamos inhabilitados totalmente para agradarle o para hacer alguna acción buena, mucho menos para ahondar. Que estamos inhabilitados para practicar la justicia, para hacer acciones buenas. Pero a ver, subnormal, que eres un pobrecito subnormal, calvinista, hijo del diablo. Jesús dijo, cuando habló de la resurrección, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cómo que no hay gente que haga lo bueno? ¿De dónde sacáis vosotros esa espantosa doctrina de demonios de que en el mundo no existe nadie que practique, que ame la justicia, que sea justo? ¿Cómo que no? Si la Biblia habla montones de veces de personas justas y que van a resucitar para vida por haber hecho lo bueno, por haber hecho lo justo. Y vienen estos herejes y falsos cristianos calvinistas, como el pollo este soplagaita llamado Vargas, y enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. La Biblia dice bien clarito que en el mundo hay personas justas que aman la justicia, que hicieron lo bueno y cuando resuciten van a recibir la vida eterna, van a resucitar para vida. Y los que hicieron lo malo, fíjese que está hablando de hacer, de hechos, de hacer. Ahí no habla para nada de creer, de fe. Habla de hacer, de hechos. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vida y los que hicieron lo malo para la condenación. Vamos a leer estas tremendas palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Mire, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este pollo, de este soplagaita llamado Vargas. Voy a leer a partir del 28, aquí lo tienen. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, la voz de Cristo, del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno, aquí no dice de aquellos que tuvieron fe, que creyeron en mí, no. Habla de hacer, hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron, lo ve, está hablando de hechos, de obras. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Lo malo, hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí lo tenemos. Enseñar que ningún ser humano puede hacer lo bueno, enseñar que en el mundo no hay ningún ser humano que sea justo, es una de las mayores doctrinas satánicas, escuche bien, enseñada por millones de falsos cristianos, falsos pastores, falsos ministros de Cristo, como son estos hijos del diablo que se hacen llamar calvinistas. Y este pollo, el Vargas, es uno de estos herejes y falsos cristianos calvinistas que enseñan esa espantosa doctrina de demonios y que es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñó el apóstol Pablo, como acabo de demostrar con todos estos pasajes bíblicos. Seguimos. En el asunto de nuestra propia salvación. Por eso decimos que es una inhabilidad total. Y eso es todo con respecto a este cuadrito que era lo principal. Era un video bastante corto, yo lo quise hacer así porque hay muchos otros videos en que supera los 15, 20 minutos, la gente no tiene el tiempo para verlo, ni tampoco va a querer verlo a causa del largo del tiempo. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces cuando
cuando Dios quiera. Y así sucesivamente. Nos vemos entonces. Espero que les haya gustado el video y saludos también a todos los que me conocen también y las distintas algunas iglesias por ahí que me conocen. Y lo dejamos hasta aquí. Bueno, hasta aquí este patético y estúpido vídeo hecho por este hereje calvinista llamado Jonathan Vargas. Lo que ha dicho prácticamente el 90% es mentira. Lo único que ha dicho de verdad es al principio, cuando ha citado ese pasaje de Primera de Juan, cuando dijo el apóstol que el pecado es infracción de la ley. El que peca ha infringido la ley, infringe la ley. ¿De acuerdo? Eso es lo único que ha dicho este soplagaitas, este embustero calvinista, en este estúpido, patético y herético vídeo que hizo esta pobre criatura hace alrededor de 2 meses. Así que lo dejo aquí, este corto vídeo, esta respuesta, esta refutación, y si quieren seguir viendo más vídeos míos, pues si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscribíos al canal de YouTube y también activar la campanita para que YouTube os avise cuando publique un nuevo vídeo teológico, doctrinal, de refutación a este tipo de herejes y falsos cristianos que enseñan esas espantosas doctrinas de demonios como la que enseña este hereje llamado Jonathan Vargas, calvinista, en este estúpido y baboso vídeo, porque no tiene otro nombre. Es uno de los vídeos más estúpidos, falsos y ridículos que he visto jamás, la verdad sea dicha. Les ha hablado Tito Martínez.